En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando todo lo que el Señor enseñó respecto a su segunda venida en Mateo 24. Hoy vamos a hablar de cómo el Señor nos pone ejemplos para que comprendamos cómo será la segunda venida de Él cuando Él venga y que está muy cerca este acontecimiento para todos nosotros. El Señor dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Y pone el ejemplo de Noé. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El Señor siempre ejemplificó sus enseñanzas para que pudiéramos comprenderlas mejor. Él está hablando de que va a venir y Él nos amonesta que estemos preparados. Él nos dice que debemos de estar despiertos, listos, apercibidos, que debemos de entender y comprender el tiempo que nos ha tocado vivir, como ha sucedido en todas las generaciones de los cristianos. A todas las generaciones de los hijos de Dios se les ha exhortado de igual manera de estar preparados, de estar alertas. Y el Señor nos pone un ejemplo de todo un mundo dedicado al pecado, viviendo como si Dios no existiese, y que precisamente por no estar preparados murieron, como es el caso de la gente y de la civilización que existió en el tiempo de Noé. ¿Qué es lo que estaba haciendo la gente en el tiempo de Noé? Dice el Señor que estaban dedicados a las actividades rutinarias y diarias de esa generación, como siempre. Dice el Señor que estaban comiendo y bebiendo. Es lo mismo que ha sucedido a lo largo de la historia del ser humano, que estaban casándose y dándose en casamiento. Son actividades muy comunes en toda cultura, en todo país, en toda civilización. Pero que en aquel entonces, en el día de Noé, Dios había dicho que iba a destruir a toda la humanidad y Dios había mostrado su pesar y dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Porque el hombre está dedicado solamente a hacer lo malo. Su pensamiento es de continuo a la maldad. Su mente estaba ya totalmente corrompida. Una mente que ya no entendía, no comprendía, no pensaba en lo bueno, solamente en lo malo. El veredicto de Dios también era que esta generación estaba llena de violencia, como está sucediendo hoy, amados hermanos y amigos. Los sociólogos, los psicólogos
Y todas aquellas personas que se dedican a analizar cómo es la vida humana en nuestros tiempos, declaran que el hombre llega a su nivel más bajo de corrupción y de maldad cuando el hombre ya no tiene respeto por la vida humana. Entonces surge la violencia. Nosotros leemos en los periódicos, vemos en la televisión y en otros medios de comunicación cómo todos los días hay actos de violencia. Los hombres contra las mujeres matándolas. Las mujeres y los hombres poniéndose de acuerdo para matar a sus propios hijos cuando los hijos están en gestación en el vientre de su madre. Vemos violencia en todas partes, violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica, violencia física. Así que esa era la situación que existía en aquella generación del tiempo de Noé. Los pensamientos eran de continuo solamente a hacer lo malo. Dios siempre ha tratado con generaciones humanas y ha enviado profetas, ha enviado mensajes, ha pronunciado advertencias a los seres humanos, diciéndoles que deben de cambiar de actitud, que se deben de arrepentir y volver a Dios, que deben de confesar su pecado y arrepentirse sinceramente para que Dios perdone sus pecados. Pero han habido a lo largo de la historia generaciones de hombres que ya no tienen la capacidad de arrepentirse. Sus corazones se han endurecido de tal manera que su conciencia ya no funciona. Tienen la conciencia cauterizada, quemada. Suceda lo que suceda, ya no se conmueven. Pase lo que pase, ya no sienten absolutamente nada. Son totalmente indiferentes. Esto estaba sucediendo en esta generación del diluvio, que experimentó el diluvio. De continuo solamente al mal. Ya los seres humanos no tenían la vida humana como algo preciado, como un don de Dios, como algo que había que respetar. No, todo lo contrario. Quitarle la vida a otra persona era algo tan común que ya la gente no tomaba en cuenta esto. Eran totalmente indiferentes. Eso también está sucediendo, amados hermanos y hermanas, en nuestro tiempo. Vemos la maldad, vemos la injusticia, la violencia, vemos cómo todos los días mueren las personas. Hay ciudades en el mundo que ocupan el primero, el segundo, los primeros lugares en cuanto a violencia, en cuanto a maldad y corrupción. Eso estaba sucediendo en el tiempo de Noé. Y Dios dijo: he decidido destruir a todo ser humano. Me arrepiento de haber hecho al ser humano. Para que Dios haya dicho estas palabras, para que Dios las haya pronunciado ciertamente, eso indica que el ser humano se había corrompido de tal manera que ya no había esperanza para ellos. No había manera en que esto pudiera revertirse, que el hombre pudiera arrepentirse. Todos tenían endurecido su corazón y cauterizada su conciencia.
Entonces Dios dijo, he decidido destruir a todos los seres humanos. Mientras tanto, estos seres humanos que iban a sufrir muerte por diluvio estaban en sus actividades diarias, como lo declara aquí nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban comiendo y bebiendo, que son actividades comunes y rutinarias del ser humano. Estaban casándose y dándose en casamiento. Estaban sembrando y cosechando, pero estaban totalmente desprevenidos. No porque Dios no les hubiera prevenido, porque la Biblia declara que Dios constituyó a Noé como pregonero de justicia. Es decir, que Noé era un profeta que anunciaba que iba a venir un diluvio sobre la faz de la tierra y que todos los seres humanos iban a perecer bajo el juicio de Dios. Y Dios le había dicho a Noé que hiciera una arca, y Dios había diseñado esa arca, y Noé y su familia estaban dedicados en construirla. Y Dios había determinado darle al hombre en aquel entonces la oportunidad de arrepentirse en un lapso de 120 años. Eso es lo que Dios determinó. Y el hecho de que Noé construyera el arca era un testimonio evidente de que iba a haber un diluvio. Pues ¿para qué puede servir un barco? ¿Para qué puede servir un arca? Sino para navegar. Noé estaba construyendo el arca en un lugar completamente seco. Y cuando seguramente cuando se acercaba la gente y preguntaba a Noé que por qué estaba construyendo un arca, Noé hablaba del juicio que iba a ocurrir en el futuro, de que Dios le había dicho a él de que iba a venir un diluvio. Y él había creído ese mensaje porque toda la humanidad en aquel entonces había caído en apostasía, pero Noé había conservado el temor de Dios y había transmitido ese temor de Dios a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Así que esta familia de 8 personas fueron los únicos que permanecieron en la fe que es en Dios. El resto de la humanidad había caído en una total apostasía y habían cauterizado su conciencia. Así que no es que Dios no los advirtió, es que ya los hombres habían perdido la capacidad de arrepentirse, la capacidad de poner atención, la capacidad de entender y comprender que existe un Dios santo, puro, un Dios que creó al hombre y todas las cosas, un Dios al cual el hombre tiene que dar cuenta. Y vendrá un día en que los seres humanos tendrán que dar cuenta porque Dios es un Dios de justicia. Esa capacidad de comprender a un Dios así la habían perdido la generación en el tiempo de Noé. Así que estaban ellos completamente descuidados, como también, amados hermanos y hermanas y amigos, hoy también viven sin conocimiento de Dios. Hoy vive la gente sin fe, sin Dios,
No tienen esperanza ni esperan nada respecto al futuro. Creen que la vida solamente consiste en vivir el tiempo presente, crecer, multiplicarse, gozar de los deleites temporales del pecado y luego morir. No piensan que un día van a comparecer en la presencia de Dios para ser juzgados por sus pecados. Algunos se han corrompido tanto que ya son personas desalmadas, es decir, no tienen alma. Es una expresión común que se quiere decir que ya la conciencia de esas personas ha dejado de funcionar. Así sucedía en aquel entonces del tiempo de Noé. Cuando el arca estuvo construida y Noé y su familia entraron y los animales entraron, los animales fueron más obedientes y entraron. Los hombres se reían de Noé todos los días de su vida. Y todos los días de la vida de Noé, él testificaba. Él era el pregonero de la justicia de Dios y no tuvieron temor al mensaje de juicio. Cuando se cerró el arca, entonces Dios abrió las cataratas de los cielos y llovió y llovió y llovió y se inundaron las ciudades que los seres humanos en aquel entonces habían construido, hasta que toda la humanidad quedó bajo el agua. Todos murieron ahogados. Todo ser humano murió, excepto 8 personas que se salvaron en el arca que Noé había construido. Así será la venida de Cristo. La gente estará en su rutina diaria, comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, construyendo. Y de repente la venida del Señor con gran voz, con gran trompeta de Dios, y entonces quedarán desprevenidos, serán tomados desprevenidos, como fueron tomados desprevenidos la generación en el tiempo de Noé. Pongámonos a cuentas, arrepintámonos de nuestros pecados y creamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que no seamos como esta generación endurecida. Lo espero mañana para que continuemos hablando de este tema. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.